El arte cristiano. Al pensar en él, seguro vienen a la mente catedrales majestuosas, frescos impresionantes, esculturas. Pero, ¿y si les dijera que todo eso, en un principio, no solo no existía, sino que estaba prácticamente prohibido? Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de cómo el arte pasó de ser un enemigo de la fe a una de sus expresiones más poderosas. Para empezar, miren esta frase del historiador Henri Leclerc. Es fuerte, ¿no? El arte se introdujo como un intruso. Esta idea tan provocadora es, de hecho, nuestro punto de partida. Nos plantea un misterio fascinante. Exacto, esa es la gran pregunta. ¿Cómo algo que empezó casi a escondidas, casi en contra de la doctrina, terminó por definir la imagen del cristianismo para el mundo entero? Bueno, para responder, tenemos que viajar muy, muy atrás en el tiempo. Vamos a los primerísimos días del cristianismo. Y créanme, la escena era radicalmente distinta a la que imaginamos. Olvídense de las basílicas llenas de arte. Durante casi 300 años, la postura oficial de la Iglesia primitiva se puede resumir en una palabra: aniconismo. ¿Qué significa esto? Pues básicamente una desconfianza total, a veces una hostilidad abierta, hacia la idea de crear imágenes de Dios o de figuras sagradas. Para ellos, era peligrosamente cercano a la idolatría. En esa época, el culto no era público. Era algo íntimo, secreto, que se hacía en casas privadas, en las llamadas domus ecclesiae. Si a eso le sumamos las persecuciones, como la de Diocleciano, que mandó destruir todo, pues es lógico que no tengamos grandes edificios ni arte monumental de ese periodo. Simplemente no era posible. Y de repente todo cambia. Un solo hombre, un giro político monumental, y la relación del cristianismo con el arte se transforma para siempre. Ese hombre fue el emperador Constantino. Con su conversión, el cristianismo sale de las sombras, de las casas privadas y pasa a ocupar enormes basílicas, financiadas por el propio imperio. Y aquí surge un problema nuevo. De repente, hay muros gigantescos, vacíos, que necesitan ser llenados. La necesidad de un arte a gran escala se vuelve urgente. Y claro, esta nueva arquitectura monumental pedía a gritos un lenguaje visual completamente nuevo. Ya no servían los pequeños símbolos casi secretos. Ahora se necesitaban historias, grandes escenas que pudieran ser vistas y entendidas por multitudes. Bien, entonces, ¿cómo se inventó ese lenguaje visual? Porque, claro, no es que apareciera de un día para otro. Fue un proceso de evolución, una serie de pasos fascinantes. La cosa fue más o menos así. Al principio se empezó con lo más seguro: arte abstracto, diseños geométricos, ornamentos. Luego, poco a poco, fueron apareciendo figuras simbólicas, como el Buen Pastor, que no representaban a Cristo directamente, sino una idea. De ahí, el gran salto fue al arte narrativo, o sea, usar imágenes para contar las historias de la Biblia, algo clave para una población que no sabía leer. Y el último paso, el más polémico, fue el arte icónico: crear retratos de santos y de Cristo para la veneración. Y digo polémico porque ese último paso, el de venerar imágenes, desató un conflicto brutal que partió el imperio en dos. Se conoce como la controversia iconoclasta. Y fue literalmente una guerra. Por un lado estaban los iconoclastas, los destructores de imágenes, que decían que esto era idolatría pura y que iba en contra de las escrituras. Y por el otro, los iconódulos, los defensores, que argumentaban que la imagen no se adoraba en sí misma, sino que era una especie de ventana a lo divino. Las razones de esta guerra eran súper complejas. Sí, había un debate teológico, pero también había política. El emperador quería unificar sus territorios. Había influencias externas, como la del Islam, que no usa imágenes. Y no menos importante, había un intento de quitarle poder y riqueza a los monasterios, que eran los grandes productores de iconos. Pero bueno, para avanzar en la historia, después de más de un siglo de luchas, de destrucción de arte, de debates feroces, ganaron los iconódulos. Los defensores de las imágenes triunfaron. Y en ese momento fue como si se abrieran las compuertas de la creatividad artística. Ya sin las restricciones teológicas, los artistas de todo el mundo cristiano empezaron a experimentar. Surgieron estilos regionales, expresivos, cada uno con su propia personalidad.
Por ejemplo, en lugares como Rávena, el arte del mosaico llegó a un nivel espectacular. Imaginen entrar a una iglesia y ver cada centímetro de pared cubierto de oro, de figuras luminosas. La idea era crear un ambiente que te transportara, que te hiciera sentir el esplendor de lo divino. Y la arquitectura misma se volvió un lienzo. Miren esta fachada gótica. No son solo adornos, son sermones en piedra. Cada escultura, cada detalle, contaba una parte de la historia de la fe, para que todos, al pasar, pudieran leerla. Luego, con el Renacimiento, el foco vuelve a cambiar. Artistas como Miguel Ángel ya no solo querían contar una historia, querían explorar la emoción, el cuerpo, la humanidad de lo divino. Buscaban representar a Dios y a los santos en una forma humana perfecta. Y lo increíble es que esta evolución, este viaje del intruso que se convierte en amo de la casa, en realidad nunca se ha detenido. El arte siguió transformándose. De la solidez del románico, esos sermones en piedra, pasamos a la luz del gótico, esas jaulas de cristal. Después, el Renacimiento, que hizo lo divino humano. Y mucho después, incluso el arte moderno encontró su propia manera de explorar lo sagrado, a menudo volviendo a la abstracción. La pregunta sobre cómo representar lo sagrado siempre encuentra respuestas nuevas. Y eso nos lleva al final. Después de 2000 años de debates, de guerras, de evoluciones, esa vieja discusión sigue viva y nos deja con una última reflexión. ¿Qué significa hoy, en nuestro mundo, crear una imagen sagrada? El poder del arte en la fe sigue siendo un territorio fascinante y en constante cambio.